¿Te has preguntado alguna vez por qué Israel y Palestina, dos pueblos con raíces tan profundas en la historia bíblica, viven en un conflicto tan intenso? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto bíblico oculto, capaz de explicar esta rivalidad que desafía siglos? Este secreto está escondido en las Escrituras y puede cambiar completamente la forma en que entiendes esta tensión histórica. Pero aquí está lo aterrador. Ignorar estas revelaciones puede dejarte ajeno a algo mucho más grande que está sucediendo ante nuestros ojos. Quédate conmigo, porque en este vídeo develaremos juntos el secreto bíblico Israel-Palestina, y lo que descubras aquí puede sorprenderte profundamente. Antes de comenzar, verifica si ya estás suscrito al canal. De esta forma no te perderás ninguno de los próximos vídeos de esta serie de escalofriantes profecías bíblicas. La historia comienza en un momento en el que la gente estaba perdida. Adoraban a varios dioses, construían ídolos de piedra y madera y depositaban su confianza en objetos que no podían oír, hablar ni actuar. En medio de este mundo confuso, había un hombre llamado Abraham. Vivió en la ciudad de Ur, una tierra rica y próspera, pero impregnada de idolatría. Abraham era diferente. Estaba buscando algo más grande, algo verdadero. Un día, el único Dios, creador del cielo y de la tierra, decidió hablar directamente con Abraham. ¿Te imaginas esto? Abraham está ocupado con sus asuntos, tal vez cuidando su rebaño o descansando bajo una tienda de campaña, cuando una voz clara y poderosa invade su mente. Sal de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Piense en el impacto de estas palabras. Abraham tenía 75 años. No era joven ni tenía hijos. A los ojos humanos, la idea de convertirse en padre de una nación parecía imposible. Pero la fe de Abraham fue extraordinaria. No preguntó cómo, por qué, dónde. Simplemente confió. Reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todo lo que poseían, y partió hacia lo desconocido. Esta decisión no fue fácil. Abraham dejó atrás su patria, sus amigos, sus raíces. Imagínate abandonar todo lo que sabes y empezar de cero en un lugar que nunca has visto. Pero Abraham creyó en la promesa de Dios. Sabía que si Dios prometía, la cumpliría. El viaje fue largo. Cruzaron desiertos, enfrentaron el hambre y llegaron a la tierra de Canaán. Cuando finalmente llegaron, Dios volvió a hablar. Daré esta tierra a tu descendencia. Pero había un detalle importante. Abraham no tuvo descendencia. Sarai, su esposa, era estéril. ¿Cómo pudo Dios cumplir tan grande promesa si ni siquiera tenían un hijo? Aún así, Abraham siguió confiando. Construyó un altar en Canaán y adoró a Dios allí, agradeciéndole la promesa, incluso sin ver los resultados. Pasaron los años y Abraham quedó sin hijos. La duda empezó a aparecer. ¿No sería natural? Después de todo, era humano. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, tal vez preguntándose si había algo que no entendía, Dios lo llamó nuevamente. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. ¡Qué momento tan increíble! Abraham miró aquel cielo infinito, lleno de estrellas brillantes, y creyó. No tenía pruebas ni lógica para explicar cómo pudo suceder eso, pero confió. Y la Biblia dice algo importante. Abraham creyó en el Señor, y le fue contado por justicia. Esta promesa le dio a Abraham una esperanza renovada, pero el desafío aún estaba por llegar. Necesitaría más fe, porque el camino hacia el cumplimiento de la promesa estaría lleno de altibajos. ¿Y ahora? ¿Cómo pudo un hombre de 75 años, sin hijos y con una esposa estéril, convertirse en padre de una gran nación? Aquí es donde la historia comienza a desarrollarse de una manera inesperada. Han pasado años desde la primera promesa de Dios, pero nada parecía cambiar. Abraham y Sarai quedaron sin hijos. Creían en Dios, pero también eran humanos. La duda comenzó a crecer en sus corazones. Después de todo, Dios había prometido una gran descendencia, pero ¿cómo sería esto posible si el tiempo no se detuviera y la edad solo avanzara? Sarai tenía ya más de 70 años y la idea de tener un hijo parecía cada vez más lejana. Sarai, en su angustia, empezó a pensar en soluciones humanas a lo que parecía imposible.
Ella amaba a Abraham y quería que él tuviera un heredero, aunque no fuera a través de ella. Un día, tuvo una idea que, para su época, parecía una solución práctica. Sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva egipcia. La tradición permitía que si una mujer era estéril, su sirvienta podía tener un hijo en su lugar. Sarai miró a Abraham y dijo: «El Señor me impidió tener hijos. Toma a mi siervo, quizás entonces pueda formar una familia a través de ella». ¿Te imaginas el peso de esta decisión? Sarai estaba tratando de ayudar a Dios a cumplir su promesa, pero esta elección tendría profundas consecuencias. Abraham, que amaba a Sarai y quería un heredero, estuvo de acuerdo. Tomó a Agar como concubina y ella concibió un hijo. Cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, algo cambió. Ela comenzó a despreciar a Sarai. Quizás ella pensó: ahora soy más importante. Llevé al hijo de Abraham, algo que Sarai nunca pudo hacer. Esto hirió profundamente a Sarai. La relación entre las dos mujeres se volvió insostenible. Sarai fue a quejarse a Abraham, diciendo: «Es tu responsabilidad, te entregué a mi sierva y ahora ella me desprecia». Abraham, tal vez tratando de evitar mayores conflictos, respondió: «Tu sirviente está bajo tu control. Haz con ella lo que creas que es mejor». Sarai, abrumada por la amargura, comenzó a tratar a Agar con dureza. La situación se volvió tan insoportable que Agar huyó al desierto. Allí, sola y vulnerable, encontró un pozo de agua y probablemente estaba pensando en lo que haría a continuación. Fue en ese momento que se le apareció un ángel del Señor. El ángel dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Agar explicó que estaba huyendo. Luego, el ángel le ordenó que regresara y se sometiera a su ama, pero le trajo una poderosa promesa: «Multiplicaré tu descendencia hasta tal punto que no podrá contarse. Estás embarazada y darás a luz a un niño. Se llamará Ismael, porque el Señor ha oído su sufrimiento. Será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y vivirá en enemistad con todos sus hermanos». Estas palabras fueron profundas. Dios estaba cuidando a Agar y al bebé que llevaba. Estaba mostrando que, incluso en el desierto, veía y oía el grito de los que sufren. El nombre Ismael significa Dios escucha, un recordatorio de que el Señor nunca abandona a los afligidos. Agar regresó con Abraham y Sarai y dio a luz a Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació su primer hijo. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido? Finalmente había un heredero, alguien que llevaría su nombre. Debería pensar: ¿y eso? La promesa de Dios se cumplió. Pero Dios tenía otros planes. Ismael fue el resultado de una solución humana, no del plan perfecto de Dios. Aunque Abraham amaba a Ismael, su llegada marcó el comienzo de tensiones que durarían generaciones. Lo que parecía ser el cumplimiento de la promesa, en realidad, fue solo el comienzo de una historia mucho más profunda y complicada. ¿Sería Ismael el único heredero de Abraham? ¿O Dios todavía cumpliría su promesa de una manera extraordinaria? El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. A pesar del nacimiento de Ismael, Dios no había olvidado su promesa original a Abraham. Pasaron los años y Abraham todavía no tenía un hijo con Sarai. Creía que Ismael podría ser el cumplimiento de la palabra de Dios, pero el Señor tenía un plan mayor, que solo sería revelado en el momento adecuado. El nombre de Abraham todavía resonaba como una promesa incumplida: Padre exaltado. Pero ¿cómo podría ser padre de las naciones si el heredero prometido aún faltaba? Un día, cuando Abraham ya tenía 99 años, el Señor se le apareció nuevamente. Pero esta vez sucedió algo extraordinario. Dios reafirmó su pacto con Abraham e hizo algo que cambiaría la historia para siempre. Él dijo: «Yo soy Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé irreprensible. Haré un pacto entre ti y yo y multiplicaré en gran manera tu descendencia». Entonces, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Este acto no fue solo simbólico, fue una garantía divina de que, a pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara, la promesa seguía vigente. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, reafirmando su papel vital en el cumplimiento del pacto. Dios dijo:
La bendeciré y os daré un hijo a través de ella. Sí, la bendeciré para que sea madre de las naciones, de allí saldrán reyes de los pueblos. Abraham quedó tan sorprendido que cayó de bruces y se rió. ¿Te imaginas? Un hombre de casi 100 años, casado con una mujer de unos 90 años, al que le dijeron que iban a tener un hijo juntos. Él dijo, ¿puede un hombre de 100 años tener hijos? Y Sara, a sus 90 años, podrá dar a luz. Entonces Abraham sugirió a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición. Pero Dios respondió con firmeza, tu esposa Sara te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, he oído su petición, lo bendeciré, haré de él una gran nación y le daré mucha descendencia. Pero mi pacto será con Isaac, el cual Sara le dará el año que viene. La promesa de Dios era clara, Ismael sería bendecido, pero el plan central de Dios se cumpliría a través de Isaac. Era algo sobrenatural, imposible para los ojos humanos. Abraham creyó, aunque la lógica dijera lo contrario. Poco después, Abraham recibió visitas inesperadas. 3 hombres llegaron al campamento y Abraham, con su generosa hospitalidad, los invitó a descansar y comer. No sabía que esos hombres eran ángeles, enviados por Dios mismo. Durante la comida, uno de ellos hizo una declaración que cambiaría todo. El año que viene por estas fechas, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba dentro de la tienda, escuchando la conversación. Cuando escuchó eso, se rió para sí misma y pensó, después de que sea viejo y mi señor ya sea anciano, ¿seguiré teniendo este placer? El señor notó la risa y preguntó, ¿por qué se rió Sara? Hay algo imposible para el señor. Al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. Ese momento fue un hito. La duda humana de Sara se encontró con la seguridad divina de que nada es imposible para Dios. Abraham y Sara estaban a punto de ver suceder algo extraordinario, algo que pasaría a la historia como uno de los milagros más grandes de la historia. Y, como Dios había prometido, al año siguiente Sara concibió y dio a luz un hijo. Lo llamaron Isaac, que significa él ríe, como recordatorio de la risa de Sara y el gozo que Dios les trajo. Imagínese la escena. Sara, una mujer de 90 años, sosteniendo en brazos al bebé que representaba el cumplimiento de una promesa hecha décadas atrás. Ella dijo, Dios me ha llenado de risa, y todo el que sepa esto se reirá conmigo. Pero el nacimiento de Isaac también sacó a la superficie las tensiones. Ismael, ahora un hombre joven, comenzó a burlarse de Isaac. Esto enfureció profundamente a Sara, quien le pidió a Abraham que despidiera a Agar e Ismael. Abraham estaba angustiado porque amaba a Ismael, pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por su sirviente. Cumple el pedido de Sara, porque a través de Isaac será considerada tu descendencia. Entonces Agar e Ismael fueron despedidos, pero Dios no los abandonó. Los cuidó en el desierto y cumplió su promesa de hacer de Ismael una gran nación. Desde el nacimiento de Isaac, las líneas de descendencia de Abraham comenzaron a separarse. Isaac representó el cumplimiento del pacto, mientras que Ismael seguiría su propio camino, pero aún dentro de los planes soberanos de Dios. Esta división sería la base de la rivalidad que marcaría la historia de sus descendientes. Y ahora, con 2 hijos y 2 promesas, la historia de Abraham se vuelve aún más intrigante. ¿Cómo usaría Dios a Isaac para cumplir el pacto? ¿Y cómo encajaría en este plan Ismael, el hijo del esfuerzo humano? La vida de Abraham estuvo marcada por promesas y desafíos, pero nada lo había preparado para lo que Dios le pediría ahora. Isaac, el hijo de la promesa, lo era todo para Abraham. Representaba el cumplimiento de la palabra de Dios y la garantía de que las generaciones futuras heredarían el pacto divino. Sin embargo, Dios estaba a punto de poner a prueba la fe de Abraham de una manera que desafía la lógica humana. Un día, Dios llamó a Abraham y le dio una orden que le pareció cruel e incomprensible. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la región de Moría. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿Te imaginas lo que sintió Abraham? Isaac era la promesa viva, el fruto de décadas de espera, y ahora Dios le pedía que lo entregara en sacrificio. La Biblia no describe exactamente los pensamientos de Abraham, pero podemos imaginar la batalla interna que enfrentó.
Fue una lucha entre la razón y la fe, entre el amor a su hijo y la obediencia a Dios. Pero lo impresionante es que Abraham no dudó. A la mañana siguiente se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña para el sacrificio y partió con Isaac y 2 sirvientes. Este acto de obediencia muestra la absoluta confianza de Abraham en el carácter de Dios. Sabía que el Señor era fiel y de alguna manera creía que Dios tenía un plan mayor que aún no entendía. El viaje al monte Moría duró 3 días. Piensa en el peso de este silencio. Es probable que cada paso aumentara la angustia en el corazón de Abraham. Isaac, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, viajó junto a su padre. Finalmente, cuando llegaron al pie de la montaña, Abraham dijo a sus siervos: «Quédate aquí con el burro. El niño y yo iremos allí a adorar y luego regresaremos». Presta atención a esa última frase, volveremos. A pesar de todo, Abraham creyó que, de alguna manera, Dios traería de vuelta a Isaac. Esta confianza es algo extraordinario. Sabía que el Dios que había hecho la promesa no permitiría que fuera anulada. Abraham tomó la leña del sacrificio y la colocó sobre los hombros de Isaac, mientras él mismo llevaba el fuego y el cuchillo. Mientras subían a la montaña, Isaac rompió el silencio e hizo una pregunta que debió haber roto el corazón de Abraham. «Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con una frase que resuena hasta el día de hoy como testimonio de fe: «Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Finalmente llegaron al lugar que Dios les había indicado. Abraham construyó un altar, dispuso la leña y, con manos temblorosas, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Intenta imaginar la escena. Isaac, un joven lo suficientemente fuerte como para cargar la leña, podría haber resistido, pero no lo hizo. Confió en su padre, así como Abraham confió en Dios. Abraham levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer, cuando de repente una voz lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham, no toques al chico. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste tu hijo, tu único». Abraham miró a su alrededor y vio un carnero atrapado por sus cuernos en un arbusto. Tomó el animal y lo sacrificó en lugar de Isaac. Ese carnero representaba la provisión de Dios, una sustitución que apuntaba al mayor sacrificio que vendría siglos después: Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Abraham llamó a ese lugar «El Señor proveerá», y hasta el día de hoy, esta frase es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Después del sacrificio, el ángel del Señor habló nuevamente, reafirmando el pacto. «Porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque me has obedecido». Esta historia es uno de los momentos más poderosos de la Biblia. Es una demostración de fe inquebrantable y del amor de Dios, que siempre provee. Abraham fue probado hasta el límite, pero su confianza en Dios resultó inquebrantable. Este episodio no fue solo una prueba para Abraham, era también una anticipación del sacrificio final de Jesús, el único Hijo de Dios, que sería entregado por amor a la humanidad. Cuando Abraham e Isaac bajaron de la montaña, el corazón de Abraham estaba más firme que nunca. Había experimentado el poder de Dios directa y profundamente. Pero esta historia también sentó las bases para un futuro en el que los descendientes de Abraham estarían divididos. Isaac seguiría la línea de la promesa, mientras que Ismael y sus descendientes tomarían otro camino. Estas líneas paralelas definirían la historia del pueblo y las tensiones que continúan hasta el día de hoy. ¿Y ahora? ¿Cómo se conecta esta historia de obediencia y provisión con el destino de Isaac y sus descendientes? ¿Qué sucede cuando la promesa comienza a tomar forma, pero siguen surgiendo desafíos? El viaje de Abraham estaba lejos de terminar y las consecuencias de este evento impactarían profundamente a las generaciones posteriores. Después del extraordinario episodio del Monte Moría, la vida de Abraham volvió a un ritmo más tranquilo, pero los acontecimientos que ya se habían desarrollado en su familia continuaron resonando. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, nacidos de madres diferentes. Esta distinción no era solo una cuestión familiar, tuvo un peso espiritual e histórico que moldeó los destinos de 2 naciones. La promesa divina y la venida de Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham,
nacido de Agar, la sierva egipcia de Sara. Él vino al mundo no como resultado directo de la promesa de Dios, sino como un intento humano de anticipar el plan divino. Cuando Sara se dio cuenta de que no podía tener hijos, sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar. A Sara le pareció lógico. Después de todo, la promesa de descendencia no especificaba que el niño tendría que nacer de su vientre. Así nació Ismael, y por un tiempo Abraham creyó que sería el heredero de la promesa. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Más tarde, el Señor confirmó a Abraham que Sara daría a luz un hijo, y que ese hijo, Isaac, sería el heredero legítimo del pacto. Esta declaración divina ya presagiaba una división, una separación que influiría en la relación entre los dos hermanos y su descendencia. El nacimiento de Isaac y el conflicto inevitable. Cuando nació Isaac, el gozo de Sara fue inmenso. Finalmente, tuvo en sus brazos al hijo prometido, el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero esta felicidad estuvo acompañada de tensiones crecientes. Ismael, al ser el hijo mayor, era visto naturalmente como el heredero de la casa de Abraham. Sin embargo, con la llegada de Isaac la dinámica familiar cambió drásticamente. Sara comienza a darse cuenta de que Ismael y Agar podrían representar una amenaza para el futuro de Isaac. Durante una celebración en la que destetaban a Isaac, Sara vio a Ismael jugando con su hermano menor y algo en la escena la preocupó profundamente. Ella fue a Abraham y le preguntó: «Expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava nunca será heredero con mi hijo Isaac». Abraham estaba profundamente angustiado. Ismael también era su hijo, y la idea de despedirlo ciertamente lo dolía. Pero Dios intervino y le dijo a Abraham que concediera el pedido de Sara, asegurándole que Ismael también sería bendecido y se convertiría en padre de una gran nación. Esta promesa divina trajo cierto alivio, pero la separación fue inevitable. De Agar y Ismael. Con el corazón apesadumbrado, Abraham preparó predicciones y envió a Agar e Ismael al desierto. La escena está cargada de emoción. Imagínese lo que pasaba por la mente de Abraham mientras los veía partir. Agar, a su vez, enfrentó un futuro incierto. Con su hijo a su lado, vagó por el desierto de Berseba hasta que se acabó el agua, y ella, desesperada, colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, ya que no soportaba verlo morir. En ese momento de desesperación, Dios le habló a Agar, tranquilizándola y renovando su promesa de que Ismael sería el padre de una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Con nuevas fuerzas, ella e Ismael continuaron su viaje, y el niño creció hasta convertirse en arquero en el desierto de Parán. Los destinos separados de Isaac e Ismael. Mientras tanto, Isaac creció bajo el cuidado de Abraham y Sara, siendo preparado como el heredero de la promesa. Su vida estuvo marcada por la alianza divina y se convertiría en el eslabón esencial de la continuidad del plan de Dios para Abraham. Ismael, que vivía en el desierto, llegó a ser padre de 12 príncipes, según la palabra de Dios. Sus descendientes dieron origen a una gran nación, que muchos creen que es el pueblo árabe. Así, Ismael e Isaac representaban dos linajes distintos, ambos bendecidos por Dios, pero destinados a seguir caminos diferentes. Tensión entre descendientes. Esta división entre Isaac e Ismael no fue solo un conflicto familiar, sembró las semillas de tensiones que se extendieron por generaciones. Isaac, como heredero de la promesa, se convirtió en padre de Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, el patriarca del pueblo de Dios. Ismael, cuyos descendientes se establecieron en regiones cercanas, también creció y prosperó, pero las diferencias entre estos dos linajes comenzaron a crear fricciones. Estos conflictos iniciales serían el preludio de una rivalidad histórica entre los pueblos descendientes de Isaac e Ismael. La disputa por el territorio, la herencia y la identidad comenzó con Abraham, pero continuó intensificándose a lo largo de los siglos. Una lección de obediencia y consecuencias. La historia de Isaac e Ismael es una poderosa lección sobre la obediencia a Dios y las consecuencias de las decisiones humanas. Abraham, a pesar de su fe inquebrantable, tomó un atajo con Agar, y esta elección tuvo profundas repercusiones. Sin embargo, Dios, en su misericordia, bendijo tanto a Isaac como a Ismael, mostrando que sus planes son mayores que nuestros errores. Con los dos linajes separados y las tensiones en aumento, ¿qué pasó con los descendientes de Isaac e Ismael? ¿Cómo influyó esta rivalidad en los acontecimientos futuros y dio forma a la historia del pueblo?
Estas preguntas conducen a la siguiente parte de este viaje, donde exploraremos cómo se desarrollaron las promesas de Dios en las generaciones posteriores y las implicaciones que esto tuvo para el mundo. Con el paso de las generaciones, la distancia entre los descendientes de Isaac e Ismael se hizo cada vez más evidente, no solo en un sentido físico, sino también cultural, espiritual y político. Lo que comenzó como un conflicto familiar en la casa de Abraham evolucionó hasta convertirse en una rivalidad entre pueblos enteros. En este punto de la historia, el impacto de la elección divina de Abraham y las consecuencias de sus decisiones comenzaron a manifestarse en una escala mucho mayor, dando forma al futuro de Medio Oriente y más allá. El crecimiento de las naciones de Isaac e Ismael. Los descendientes de Isaac, a través de su hijo Jacob, más tarde llamado Israel, formaron las 12 tribus de Israel. Este pueblo recibió como herencia la tierra prometida, la región de Canaán, cumpliendo la promesa hecha por Dios a Abraham. Israel se convirtió en una nación con identidad propia, centrada en el culto al único Dios, Yahvé, y en leyes divinas que guiaban todas las esferas de su vida. Mientras tanto, Ismael también cumplió el destino que Dios le prometió. Se convirtió en padre de 12 príncipes, que crearon una gran nación. Sus descendientes se extendieron por el desierto arábigo, habitaron vastas regiones y desarrollaron una cultura distinta. Este pueblo, a menudo asociado con los árabes, también mantenía una conexión con la promesa divina, pero su relación con los descendientes de Isaac estuvo marcada por periodos alternos de cooperación y conflicto. La disputa por la tierra. La tierra prometida era fundamental para la vida de los descendientes de Isaac, pero su posición geográfica también la hacía estratégica y codiciada. Canaán estaba situada en el cruce de importantes rutas comerciales entre África, Asia y Europa. Esto convirtió la tierra en blanco de frecuentes invasiones y disputas, incluso entre los descendientes de Ismael que habitaban las regiones cercanas. La promesa de Dios a Abraham incluía la garantía de una tierra para sus descendientes. ¿Pero quién tendría el legítimo derecho a ocuparlo? Esta cuestión alimentó la rivalidad entre los dos pueblos. Para los descendientes de Ismael, al ser el primogénito de Abraham, había una lógica en reclamar parte de esta herencia. Los israelitas, descendientes de Isaac, se consideraban herederos legítimos, ya que Isaac era el hijo de la promesa divina. La religión, un factor de separación y conexión. La rivalidad entre los descendientes de Isaac e Ismael no fue solo territorial, también tenía una dimensión espiritual. Los israelitas, con su fe monoteísta centrada en Yahvé, desarrollaron un sistema religioso único. Sus rituales, leyes y fiestas estaban profundamente arraigados en la alianza con Dios, reafirmando su identidad como pueblo elegido. Los descendientes de Ismael, por otra parte, también cultivaron una espiritualidad que, siglos después, estaría relacionada con el surgimiento del Islam. El profeta Mahoma, una figura central de la fe islámica, remonta su linaje a Ismael, reforzando la idea de que los árabes compartían la bendición de Abraham. Esta conexión espiritual creó un vínculo entre los dos pueblos, pero también intensificó las disputas, ya que ambos afirmaban una relación especial con Dios. La rivalidad toma forma en las siguientes generaciones. Durante el período del Antiguo Testamento, los descendientes de Ismael y los israelitas se cruzaron con frecuencia en guerras, comercio y alianzas. Los madianitas, descendientes de Ismael, fueron uno de los pueblos que se involucraron en conflictos con Israel. En el libro de Jueces, por ejemplo, vemos cómo Gedeón dirigió a los israelitas contra los madianitas en una batalla decisiva. Sin embargo, no todas las interacciones fueron hostiles. Hubo momentos de colaboración e intercambios culturales entre los dos pueblos. Abraham, incluso después de despedir a Ismael y Agar, mantuvo su influencia sobre la región y sus descendientes continuaron interactuando de diferentes maneras. Influencia romana y dispersión de los judíos. Con la llegada del Imperio Romano, la rivalidad entre ambos pueblos tomó nuevas formas. El dominio romano sobre la región trajo opresión y desplazamiento a los israelitas. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, muchos judíos fueron dispersados y la tierra prometida pasó por varios cambios de control. Mientras tanto, el pueblo árabe, descendiente de Ismael, permaneció en la región y comenzó a consolidar su identidad cultural y religiosa. El surgimiento del Islam y el legado de Ismael. En el siglo VII, el Islam surgió como una fuerza unificadora entre los pueblos árabes. Mahoma, como se mencionó anteriormente, remonta su linaje a Ismael,
reforzando la conexión espiritual de los árabes con Abraham. El Islam se extendió rápidamente por la región, trayendo consigo una nueva interpretación de las historias de Abraham, Isaac e Ismael. En la tradición islámica, se considera a Ismael como el hijo sacrificado, no a Isaac. Esta diferencia en la narrativa bíblica y coránica se convirtió en otro punto de distinción entre los dos pueblos. Para los musulmanes, la Kaaba en la Meca está asociada con Ismael y Abraham, simbolizando la conexión entre Dios y los descendientes de Ismael. El legado de una eterna rivalidad. Hoy en día, la rivalidad entre los descendientes de Isaac e Ismael continúa influyendo en la política, la religión y la cultura del Medio Oriente. La disputa por la tierra, las diferencias religiosas y las reivindicaciones históricas se entrelazan en una tensión que parece no tener fin. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? Nos recuerda que las decisiones tomadas en el pasado pueden repercutir en generaciones y que incluso en medio del conflicto, Dios es fiel a sus promesas. Ambas personas, a pesar de sus diferencias, son bendecidas por Dios y tienen un papel importante en su plan. El mundo que Abraham conoció era vasto y desolado, pero las semillas que plantó, a través de Isaac e Ismael, crecieron y se esparcieron. Lo que comenzó como un conflicto familiar se convirtió en una rivalidad entre pueblos que se extendió por siglos y dio forma a civilizaciones enteras. Ahora, en el contexto de la historia moderna, vemos esta rivalidad intensificada a nivel global, centrada en una tierra que es a la vez sagrada y profundamente disputada, la región de Palestina e Israel. El impacto del colonialismo en Medio Oriente. En los siglos XVIII y XIX, el colonialismo europeo comenzó a rediseñar el mapa de Oriente Medio. Imperios como el otomano, que había gobernado gran parte de la región durante siglos, comenzaron a debilitarse, abriendo el camino a la intervención de las potencias occidentales. Este periodo estuvo marcado por la imposición de fronteras arbitrarias, que no reflejaban las realidades culturales, étnicas y religiosas de la región. Los descendientes de Isaac e Ismael se vieron profundamente afectados por estos cambios. Mientras los judíos enfrentaban persecución en muchas partes del mundo y anhelaban regresar a sus tierras ancestrales, los pueblos árabes que habitaban Palestina también buscaban la autodeterminación en medio de una creciente influencia extranjera. El nacimiento del movimiento sionista y el regreso a Sion. El final del siglo XIX trajo consigo el movimiento sionista, liderado por líderes judíos que veían la tierra de Israel como una solución a siglos de exilio y persecución. El objetivo era claro: restablecer un hogar nacional judío en la tierra prometida, un lugar donde pudieran vivir en seguridad y libertad. Sin embargo, la región ya estaba habitada por comunidades árabes, descendientes de Ismael, que vieron la llegada de los judíos como una amenaza a su tierra e identidad. Esta tensión comenzó a crecer y manifestarse en conflictos cada vez más frecuentes. La Declaración Balfour y sus consecuencias. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, expresando su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta declaración generó esperanzas entre los judíos, pero también despertó miedo entre los árabes palestinos, que interpretaron el documento como un paso hacia la pérdida de sus tierras. Después de la guerra, Palestina quedó bajo control británico y la inmigración judía aumentó significativamente. Esto exacerbó las tensiones entre judíos y árabes, lo que resultó en una serie de enfrentamientos violentos durante las décadas siguientes. El Holocausto y la creación de Israel. El horror del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial reforzó la urgencia de la cuestión judía. Millones de judíos habían sido exterminados y los supervivientes buscaron refugio en un lugar al que pudieran llamar hogar. Palestina parecía la elección obvia, tanto por razones históricas como espirituales. En 1947, la ONU propuso un plan para dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron, creyendo que era injusto y que la tierra les pertenecía. Al año siguiente, se declaró oficialmente el Estado de Israel, lo que desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Guerras y formación de rivalidades modernas. La creación de Israel fue un punto de inflexión. Para los judíos, fue el cumplimiento de una promesa divina y la oportunidad de reconstruir su nación después de siglos de exilio y sufrimiento. Para los árabes palestinos, fue visto como una invasión y una tragedia, conocida como la Nakba, que provocó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos.
En los años siguientes, la rivalidad entre israelíes y palestinos se convirtió en el centro de conflictos más amplios en Oriente Medio. Guerras como las de 1948, 1967, Guerra de los 6 Días, y 1973, Guerra de Yom Kippur, involucraron a varias naciones árabes, lo que refleja la profundidad de las divisiones históricas y culturales. La cuestión de Jerusalén, el corazón del conflicto. En el centro de todo está Jerusalén, una ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes. Para los judíos, es el sitio del templo sagrado, el epicentro de su fe e identidad. Para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado del Islam, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. El control de Jerusalén siempre ha sido un tema delicado. Durante la Guerra de los 6 Días, Israel conquistó Jerusalén Este, incluida la Ciudad Vieja, y declaró la ciudad su capital indivisa. Esto provocó indignación en el mundo musulmán y se convirtió en un punto de discordia permanente. La lucha por la tierra y la identidad. Además de Jerusalén, la disputa por territorios como Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán sigue alimentando el conflicto. Tanto israelíes como palestinos reivindican derechos legítimos sobre la tierra, pero la realidad sobre el terreno es de ocupación, asentamientos y una lucha constante por el reconocimiento y la soberanía. Para los palestinos, la lucha es por la libertad, la dignidad y el fin de la ocupación. Para los israelíes, es una cuestión de seguridad y supervivencia en medio de amenazas constantes. Ambas narraciones están profundamente arraigadas en la historia de Isaac e Ismael, y ambas reivindican la promesa hecha a Abraham. La perpetuación del conflicto hoy. Hoy, la rivalidad entre Israel y Palestina es más que un conflicto territorial, es un choque de narrativas históricas, identidades culturales y creencias religiosas. La cuestión resuena en todo el mundo, involucrando a naciones, organizaciones internacionales e incluso individuos. ¿Pero hay esperanza de reconciliación? ¿Podrán estas dos personas, tan profundamente unidas por su ascendencia, encontrar un camino hacia la paz? La respuesta no es simple, pero comienza con la comprensión de que ambos comparten la bendición de Abraham y tienen un papel importante en la historia de Dios. La historia de Isaac e Ismael, que comenzó como un drama familiar hace miles de años, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los conflictos más complejos y dolorosos del mundo moderno. Sin embargo, la Biblia, que narra los orígenes de esta rivalidad, también apunta a un futuro de redención y reconciliación. Entre intentos políticos y profecías espirituales, la pregunta permanece: ¿es posible la paz entre Israel y Palestina? Intentos de paz en el mundo moderno. Desde la creación del Estado de Israel se han propuesto varias iniciativas de paz, pero todas han enfrentado importantes obstáculos. El Acuerdo de Camp David de 1978 fue uno de los primeros pasos importantes que llevó a Israel y Egipto a un tratado histórico. Pero este éxito no se tradujo en una solución a la cuestión palestina. El Acuerdo de Oslo de la década de 1990 reavivó las esperanzas de encontrar un camino para dos estados que convivieran uno al lado del otro. Los líderes israelíes y palestinos se sentaron a la mesa de negociaciones y hubo una sensación de que la paz estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la desconfianza mutua, la violencia y los cambios políticos socavaron el progreso. Aún así, los diálogos demostraron que, incluso con todas las diferencias, el diálogo es posible. La visión bíblica de la paz y la reconciliación. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios siempre tuvo un plan para todas las naciones. En Isaías 19, 24-25, por ejemplo, encontramos una visión asombrosa. En aquel día Israel será tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Este pasaje sugiere que Dios planea la reconciliación de personas que históricamente han sido enemigas. Otro pasaje impactante se encuentra en Zacarías 8 y 19, que dice: «Amarás la verdad y la paz». Esto muestra que la paz no es solo un deseo humano, sino un llamado divino. Pero ¿cómo se puede lograr esta paz en una región tan marcada por el conflicto? El papel de las profecías en Oriente Medio. Las profecías bíblicas a menudo señalan al Medio Oriente como el escenario de los acontecimientos finales de la historia humana. A Jerusalén, en particular, se la llama una copa de vértigo para las naciones. Zacarías 12, 2. Esta imagen refleja cuán central es la ciudad para judíos, musulmanes y cristianos por igual. Aunque estas profecías han sido interpretadas de muchas maneras, una cosa está clara: Dios tiene un plan soberano, y ese plan incluye la reconciliación.
La rivalidad entre los descendientes de Isaac e Ismael puede parecer insuperable, pero nada está fuera del alcance del poder de Dios. El papel de la comunidad internacional y los líderes religiosos. En los últimos años, líderes de diversas religiones se han esforzado por promover la paz entre israelíes y palestinos. El Papa Francisco, por ejemplo, reunió a líderes de ambos lados para orar juntos, una poderosa demostración de que la fe puede ser un terreno común. Además, las organizaciones internacionales continúan mediando en los diálogos de paz. Aunque los resultados son lentos y a menudo frustrantes, cada paso hacia el entendimiento mutuo es un paso en la dirección correcta. Esperanza para el futuro. La reconciliación entre Israel y Palestina no es solo una necesidad política, sino también un anhelo espiritual. El Salmo 122:6 nos invita a orar por la paz de Jerusalén, y quizás eso sea lo que cada uno de nosotros pueda hacer: clamar por una solución que traiga justicia y restauración a ambas partes. Más que eso, la reconciliación comienza en nuestros propios corazones. Cuando miramos esta rivalidad a través del lente de la compasión y la comprensión, comenzamos a ver que, en el fondo, ambos lados son humanos, con sueños, miedos y esperanzas. ¿Y tú, qué opinas? Ahora quiero saber de usted. ¿Cree que la paz es posible entre estos dos pueblos? ¿Alguna vez has imaginado cómo sería un mundo donde judíos y árabes compartieran la tierra prometida en armonía? Deja tu opinión en los comentarios, porque este es un tema que merece ser discutido y reflexionado en profundidad. ¿Por qué es importante suscribirse al canal? Si has llegado hasta aquí es porque estás realmente interesado en comprender las verdades bíblicas y los desarrollos históricos que dan forma al mundo actual. Nuestro canal está comprometido a brindar contenido esclarecedor que conecte la Biblia con nuestra realidad. Al suscribirte, garantizas que no te perderás ninguno de los próximos vídeos, además de ayudarnos a llegar a más personas con mensajes que pueden transformar vidas. Y no olvides darle me gusta a este vídeo. Esto ayuda a YouTube a mostrar este contenido a otras personas que, como usted, buscan respuestas. Compártalo con amigos y familiares, especialmente aquellos que estén interesados en la historia bíblica o los conflictos modernos. Quién sabe, tal vez plantes una semilla de conocimiento y paz en el corazón de alguien. Por último, pero no menos importante, gracias por estar aquí y por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.